Iniciado la grabación, les recuerdo, pueden hacer sus preguntas por medio del chat, como también abrir micrófono en el momento en que algún aspecto no les quede claro, queden confundidos, para proceder a explicar. Así que listos con su cuaderno e iniciamos con la discusión 8. Como hablábamos antes, en el tema de cerámicos aplicamos todos los criterios que previamente hemos estudiado en los metales. En los cerámicos hay un orden que pudiéramos hablar. Es un arreglo cristalino de largo alcance, como también hemos estudiado estructuras de silicato en el que puede haber un orden de corto alcance, limitado a la direccionalidad del enlace, como también podemos tener estructuras completamente amorfas. También en el tema de cerámicos estudiamos la importancia de las propiedades físicas, mecánicas, como también, aunque no lo tocamos en el curso, la constitución de la microestructura puede explicarse por medio de los diagramas de fase. Y por supuesto, al tratarse de materiales reales, también el tema de defectos y difusión se aplica a esta gama de materiales. Como hemos estudiado previamente, la importancia del tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales radica en que tenemos que relacionar la composición, la estructura, el procesamiento con la respuesta del material, con las propiedades que presenta. Entonces, le damos la importancia debida al tipo o a la ausencia del arreglo. En cerámicos hemos conocido diversos tipos de arreglo. El cloruro de sodio, la blenda de zinc, el cloruro de cesio, la perovskita, tienen nombres muy particulares. Lo interesante del arreglo en los cerámicos es que en el caso de las cerámicas cristalinas, en las que particularmente hay un enlazamiento iónico, vamos a distinguir dos tipos de iones. Unos con carga negativa, que le llamamos aniones, y otros con carga positiva, a los cuales llamamos cationes. Por lo tanto, en las estructuras base, ya sea la celda cúbica simple, la celda BCC, la celda FCC, la HCP, alguno de estos tipos de iones ocupará esas posiciones, como también podremos tener distintos tipos de cationes que ocupan distintas posiciones en los arreglos tradicionales de los metales. ¿Dónde se ubica la otra especie? La otra especie se ubica en los intersticios. Por tanto, estas dos partículas se van a ubicar en los sitios normales de la celda como en los intersticios. Y hablando de intersticios, sabemos que hay intersticios tetraédricos y hay intersticios octaédricos. Y por supuesto también hay cúbicos, pero esto es más extraño. Cúbico. Entonces, a partir del principio de neutralidad de carga, en la que la suma de las cargas negativas debe igualar a la suma de cargas positivas, eso quiere decir que vamos a multiplicar el número de la partícula, en este caso de los aniones, por el valor de la carga. Y esto debe ser igual a el número de cationes por el valor de la carga positiva, la representada por la valencia. A partir de esta sencilla ecuación, de este balance de cargas,
pueden determinarse la cantidad de aniones o la cantidad de cationes y la cantidad de sitios que están siendo utilizados. Y para determinar si son los sitios tetraédricos o los sitios octaédricos o los sitios cúbicos, tenemos la relación de radios. Radio del catión sobre radio del anión. Y de esta manera vamos a determinar qué tipo de intersticios están siendo utilizados. Además, en los cerámicos, para estudiar las estructuras, recordemos que aplicamos el concepto de la densidad y el concepto del parámetro de red junto con el factor de empaquetamiento, que es un índice de eficiencia y que ahora recibe el nombre de factor de empaquetamiento iónico. Aplicamos la misma ecuación que en los metales, solo que ahora vamos a distinguir las dos especies. Esta es la única diferencia que hay que prestar atención en el tema de cerámicos. Los principios los hemos estudiado en la unidad 3, en la unidad 4, referente a metales, pero se aplican por igual. Así que, basándonos en estos criterios, vamos a resolver 3 ejercicios en esta sesión relativos a los cerámicos, tanto en su arreglo como en sus propiedades. Tenemos acá el primer problema. Tenemos el óxido de berilio y en el cual vamos a identificar qué tipo de arreglo es y qué posiciones ocupan las partículas que hemos descrito antes, aniones y cationes. Nos dice el primer problema. El óxido de berilio puede formar una estructura cristalina que consiste en una distribución HC hexagonal compacta de iones oxígeno. Entonces aquí notamos este signo menos me indica que es el anión. Quiere decir que en los sitios de la celda hexagonal se van a ubicar los aniones de oxígeno. El otro elemento, el berilio, será entonces el catión. Y si no me lo dice, pues voy a observar acá que está el signo positivo. Además, observemos cómo continúa el enunciado. Si el radio iónico del berilio, y por eso se señalan las valencias, porque en el estudio de metales hemos usado radio atómico, pero para cerámicos ya no es válido, sino que vamos a usar radio iónico. Y por eso los radios se hacen en referencia al valor de la valencia, porque recordemos que entre más electrones existan, las estructuras van ocupando más orbitales, pero también van llenando esos niveles energéticos. Por lo tanto, el radio iónico es diferente al radio atómico. Cuando analizamos estructuras de cerámicos, el dato que utilizamos es radio iónico. El radio iónico del berilio tiene un valor de 0.035 nanómetros y el del oxígeno 0.132 nanómetros. Tenemos todos los datos del problema y nos piden determinar. Literal A, ¿qué tipo de intersticios ocuparán los iones de berilio? Ya vimos que este es el catión. ¿Pero qué tipo de intersticio? ¿Tetraédrico? ¿Octaédrico? ¿Cúbico? ¿Cuál de todos?
Y literal B, ¿qué fracción de estos lugares intersticiales disponibles estará ocupada por el berilio? Así que iniciamos para resolver este problema. ¿Qué posiciones intersticiales ocuparán los iones berilio? Como el problema nos dice, el oxígeno, lo vemos acá, ¿verdad? El oxígeno ocupa los sitios de la estructura hexagonal compacta. Entonces, esto que vemos acá es oxígeno. El oxígeno está situado en las posiciones normales, los vértices, los centros de cara y estos que están en este plano del centro. Todos estos iones, son de oxígeno. ¿Dónde entonces se acomoda el berilio? Ya dijimos que este elemento es el catión. Y para saber el tipo de intersticio o qué posición intersticial ocupa, vamos a utilizar la relación de radios. La relación de radio nos dice radio del catión sobre radio del anión. Entonces vamos a sustituir los datos que ya nos ha dado el problema. Radio del berilio 0.035 y el del oxígeno 0.132. Como voy a tener un cociente, pues no necesito hacer ninguna conversión, sino que lo voy a trabajar tal cual. 0.035 y 0.132. Entonces obtengo una relación de radios al hacer el cálculo de 0.265. Con este valor voy a determinar el tipo de intersticio. ¿Cómo lo determino? Lo determino con esta tabla. En esta tabla observamos que tenemos un número de coordinación, es decir, el número de partículas que entran en contacto con una tomada como referencia, la relación de radio, esto es RC sobre RA, y aquí vemos la geometría de coordinación. Esto es el arreglo o tipo de intersticio. En la tabla notamos que el número de coordinación es 2. Fíjense que vamos a analizar esto. Entonces, si el número de coordinación es 2, quiere decir que hay 2 partículas en contacto. Y de hecho, así es. Vamos a poner un azul. Y de hecho, así es. Aquí vamos a decir partícula 1, partícula 2. 2 partículas, número de coordinación de 2. Esta distribución corresponde para aquella relación de radios menor a 0.155. De esta forma podemos ir distinguiendo. Número de coordinación 3, hay 3 partículas en contacto. Número de coordinación 4, hay 4. Y aquí vemos, esta es una en un plano y estas son las otras, formando el tetraedro. La pequeña pirámide. Número de coordinación 6 forma el octaedro. Da una figura que de 8 lados que se forma entre 6 partículas. 4 en el mismo plano, como vemos acá. Esta que tenemos aquí 5 y otra que iría
atrás o al fondo, que sería la número 6. 6 en contacto con la esferita celeste. Y para un número de coordinación 8 es para una relación de radios más alta en la que vemos que se corresponde con el intersticio cúbico. 8 partículas, 8 iones anaranjados en contacto con el azul, que es la referencia. Entonces aquí vamos a ubicar nuestra relación de radios. RC sobre RA es el cociente 0.265 y lo vamos a buscar. Ajá, veamos qué tipo de arreglo le corresponde. Vamos a ver quién escribe primero. ¿Qué número de coordinación le corresponde? Gracias, Kevin. Nos dice un NC de 4. Vamos a ver. Un NC de 4 lo tenemos por aquí y vemos que efectivamente en el intervalo encontramos nuestra relación de radio. Eso quiere decir que este arreglo de 4, que lo identificamos como el tetraédrico, es el tipo de sitio que ocupa el berilio. Voy a completar la tabla con los nombres. Este sería el octaédrico y este sería el intersticio cúbico. Pero para nuestro problema sería este. Por lo tanto, de la tabla tenemos ya la respuesta para el literal A. Mire que nos pregunta, ¿qué posiciones intersticiales ocuparán los iones berilio? Entonces nuestra respuesta será el berilio ocupará los sitios intersticiales tetraédricos. Esta será la respuesta al literal A. ¿Ven qué sencillo es identificar a través de la relación de radios? Solo necesitamos la tabla y ubicar estos nombrecitos. Ahora, es sencillo que identifiquemos, ya lo vimos. Pero veamos qué nos pide el literal B. Ahí se me fue una de ahí. ¿Qué fracción de estos lugares, vamos a ponerle aquí B, qué fracción de estos lugares intersticiales disponibles estará ocupada por los iones berilio? Entonces, aquí vamos a completar la información que ya hemos definido aquí. Ya sabemos que son los intersticios tetraédricos. Por lo tanto, si vamos a identificar la fracción, escribamos la ecuación de la fracción. Será fracción de sitios tetraédricos. Y esto va a ser igual a un cociente. Un cociente en el que vamos a poner acá el número de sitios tetraédricos ocupados y en el denominador el número de sitios tetraédricos totales en la estructura, en la celda unitaria. Y esta es la ecuación que vamos a llenar para responder este literal. Para asignar los valores,
necesitamos conocer las características de la celda. Entonces, recordemos que para la celda HCP tenemos, esto lo hicimos en la unidad 2, en la tarea 1. La celda HCP tiene un número de sitios intersticiales tetraédricos igual a 12. Aquí le voy a poner de la unidad 2 y tarea 1. Esto es lo que se debe uno aprender, los sitios intersticiales de cada celda. Saber que tenemos 12 intersticios tetraédricos en la BCC, que tenemos 8 en la FCC, que tenemos 12 en la HCP, que hay 6 octaédricos en la HCP, 4 octaédricos en la FCC, 6 octaédricos en la BCC. Estos son los datos que debemos reconocer. Entonces, ya tenemos el denominador, la cantidad de sitios que hay en la celda unitaria. Este es el denominador. Pero ¿cuál es el numerador? ¿Cuáles son los sitios ocupados? Y aquí es donde vamos a ocupar el balance de cargas. ¿Qué dijimos del balance de cargas? En un cerámico debe existir neutralidad de carga. ¿Qué significa? Que la suma de las cargas negativas deben igualar a la suma de las cargas positivas. Entonces, ¿cuántas cargas negativas hay? ¿Por qué comienzo con las negativas? Porque voy a retroceder. Me está diciendo el problema que el oxígeno ocupa las posiciones normales de la celda. Oxígeno ocupa las posiciones de la celda. Por lo tanto, como yo recuerdo haberlo estudiado en la unidad 2 y en la tarea, en una celda HCP hay, lo vamos a decir como lo aprendimos, 6 átomos por celda unitaria. Pero como ahora estamos en cerámicos, vamos a decir que son 6 iones por celda unitaria. Por lo tanto, la suma de cargas negativas va a ser igual a esos 6 aniones por la carga, que en el caso del oxígeno es 2 negativo. Y esto nos da una suma de cargas negativas igual a menos 12. Ahora igualémosla a la carga positiva. La suma de carga positiva para tener neutralidad debe ser igual a más 12. Y la suma de cargas positivas lleva una forma similar a la suma de cargas negativas. Suma de cargas positivas será igual al número de cationes por la carga positiva. Y en este caso vemos que la carga del berilio, la valencia es más 2. Por lo tanto, aquí tenemos que hay un 12 igual al número de cationes multiplicado por el 2 positivo.
Esto ya se convierte en una ecuación simple de despejar, de donde el número de cationes es igual, ¿verdad?, a 12 entre 2 a 6. Entonces quiere decir que como hay 6 cationes, vamos a tener 6 intersticios tetraédricos ocupados. ¿Cuál va a ser la fracción? Vamos a sustituir en la ecuación que escribimos al inicio. Fracción de intersticios tetraédricos va a ser igual, dijimos, al número de sitios tetraédricos ocupados. Y esto es igual a 6, porque los 6 cationes están en estos intersticios. Y van a estar divididos entre el número de sitios tetraédricos de la celda unitaria. Y para la estructura HCP son 12. Por tanto, la fracción del intersticio tetraédrico va a ser igual a 0.5. Y esta es la respuesta del literal B. Recuerden que seguimos con la misma metodología. El primer ejercicio sencillito, solo para recordar los conceptos. Ya hicimos el calentamiento con este ejercicio hablando de cómo determinar el tipo de intersticios y resaltando la importancia de aprenderse la cantidad de intersticios que tiene cada tipo de estructura. Solo son 3, así que no es tan difícil de recordar. Incorporémosle un grado más de dificultad y resolvamos el problema 2. El enunciado nos dice, calcule el factor de empaquetamiento iónico, ¿verdad?, este sulfuro de zinc, que tiene la estructura cristalina de la blenda de zinc. Ajá, vamos a ver. ¿Cuál es la descripción de este tipo de estructura? Lo vimos en clase, pero acá nos lo dice también. Nos dice, los aniones ocupan las posiciones normales de la celda FCC y los cationes algunos de los sitios tetraédricos. Recordemos que por el tema de las cargas, tener carga negativa implica que están esos electrones formando parte en ese átomo. Recuerde que hay enlazamiento iónico de transferencia de electrones y por eso es usual que los aniones ocupen las posiciones reticulares y los intersticios sean ocupados por los cationes, pero pueden haber excepciones. La galena falsa es una de las estructuras en las que también tenemos esta excepción. Pero aquí la blenda de zinc nos dice, los aniones ocupan las posiciones normales de la celda FCC y los cationes algunos de los sitios tetraédricos. Los radioiónicos para el zinc y vemos las valencias. A partir de las valencias identificamos quién es el catión y quién es el anión. Como aquí vemos que es positiva,
quiere decir que el zinc es el catión. Y como aquí vemos en el azufre que es negativo, significa que es el anión. 0.74 Armstrong para zinc, 1.84 para el azufre. Observamos la estructura a la derecha y aquí visualizamos el anión, que es el azufre, de hecho lo ven ustedes más grande. Está ocupando las posiciones normales de la celda FCC. Mientras que el zinc ocupa los intersticios tetraédricos. Aquí nos lo dice. Así que copiemos la ecuación para el factor de empaquetamiento iónico. Ya vamos a ver la expresión del parámetro. Bien. Factor de empaquetamiento iónico. Este es un indicador de eficiencia, cómo se está usando ese espacio, ese volumen de la celda. Por lo tanto, es un cociente entre el volumen de los iones y el volumen o geometría que genera la celda unitaria. Porque si bien es cierto que aquí se forma el cubo, voy a poner un rojo para que se vea. Aquí. Si bien es cierto que aquí se genera un cubo, pero aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio. Entonces, no es que todo el volumen del cubo se ocupe, y eso es lo que se mide por medio del factor de empaquetamiento iónico. Así que tenemos volumen de los iones sobre volumen de la celda unitaria. Pero dijimos, hay dos tipos de iones. Hay cationes y hay aniones. Entonces voy a separar este numerador en volumen de cationes más volumen de aniones sobre el volumen de la celda unitaria. Pero no es solo un catión y un anión. Por lo tanto, vamos a considerar la cantidad. Considerando los iones como esferas, sabemos que el volumen del ion es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces es necesario sumar los volúmenes de todos los cationes y los volúmenes de todos los aniones. Puedo entonces desglosar aún más esta ecuación de la siguiente forma. Número de cationes por su volumen, 4/3 de pi por el radio del catión al cubo, más el número de aniones multiplicado por su volumen, 4/3 de pi por el radio del anión al cubo. Y todo esto sobre el volumen de la celda unitaria. Pero como la celda unitaria es una estructura FCC, y esto viene de que es un arreglo cúbico, el volumen de la celda unitaria es parámetro de red al cubo. Entonces, teniendo los datos, vamos a determinar el número de cationes y el número de aniones.
Número de aniones y número de cationes van a ser nuestros valores a determinar. Comencemos con lo más fácil, lo más evidente. Los aniones están en los sitios de la celda FCC. Y como esto ya lo hemos estudiado desde la unidad 2, el número, de aniones yo lo voy a determinar a partir de la estructura FCC. Y el número de los cationes lo voy a determinar relacionando el intersticio tetraédrico, que ya me dice el problema, y además la neutralidad de carga. Por tanto, tenemos aquí el dibujito y vamos a determinar el número de iones. Voy a poner una tinta, un color más oscuro. Número de aniones. Este es el oxígeno. Ah, no, quiero ver. No, en este caso tenemos azufre. Tenemos azufre. Y vamos a ver la valencia. Nos dice que es 2 y 2. Entonces, número de aniones, azufre. Estos están situados en la estructura FCC. ¿Cuántos átomos contiene la estructura FCC? 4. Por lo tanto, ¿cuántos aniones de azufre hay en esa celda base? 4 aniones de azufre. ¿Cuántos cationes? Bien, en la celda FCC hay 8 intersticios tetraédricos. Pero el problema me dice, los cationes ocupan algunos, no todos. Por lo tanto, voy a determinar cuántos hay. ¿Cómo lo voy a hacer? Balance de cargas y comienzo con lo más obvio. Suma de cargas negativas va a ser igual a la suma de cargas positivas. Suma de cargas negativas. 4 aniones por su valencia, 2 menos. Y esto va a ser igual a la suma de cargas positivas. Tengo aquí 8, que va a ser la carga negativa, y tiene que igualar a la carga positiva. Por tanto, de aquí decimos que para mantener la neutralidad, la suma de cargas positivas debe ser 8. ¿Y a qué va a ser igual? Al número de cationes multiplicado por la carga, en este caso es 2, y esto es igual a 8. Entonces, 8 entre 2, de aquí despejamos que el número de cationes es igual a 4. Por lo tanto, se ocupan 4 sitios tetraédricos. Ya tengo el número de aniones y el número de cationes.
La figurita de la estructura me lo representa. Esto ya está definido como lo vimos en clase porque tienen la misma valencia. Entonces la proporción es de 1:1. Pero repito todo el procedimiento para que sepan de dónde salen esos valores. Ahora solo nos queda sustituir en la ecuación. Factor de empaquetamiento iónico. Y esto es grande. ¿Cuántos cationes hay? 4. ¿Y cuál es el volumen del catión? Volumen de la esfera, 4/3 de pi. El radio del catión, 0.74. Al cubo. Más, ¿cuántos aniones? 4. Entonces, más 4 por el volumen del anión, otra esfera, 4/3 de pi por el radio del anión, 1.84. Y el radio al cubo. El volumen de la celda unitaria, parámetro de red al cubo. Y como estudiamos en clase, para cada estructura hay un valor de parámetro asociado a la característica geométrica. Se busca la dirección más compacta, ¿verdad? Generalmente en estas estructuras pues es una diagonal y a partir de ahí se deriva. Y aquí tenemos la expresión para calcular el parámetro de red. Yo lo voy a dejar indicado para que ustedes cuando estudien o repasen sepan de dónde se obtiene todo ese valor. Tenemos acá 4 por el radio del catión más el radio del anión, 0.74 más 1.84 sobre raíz de 3. Y todo esto elevado al cubo. Ya solo nos queda operar con la calculadora y el valor del factor de empaquetamiento iónico es, vamos a ver, ¿quién lo calcula? Vamos a ver quién lo calcula. Ahí está la expresión. Vamos a ver, niños, ¿quién calcula? Ya está la expresión allí.
Kevin nos dice 18. 18. Revisemos. Podemos tener un factor. Si es un factor, no va a superar 1. Revisemos, Kevin. Bueno, Marcos nos dice 0.51. Rodrigo nos dice 0.15. Ajá, vamos a ver porque tenemos 3 respuestas distintas. Verifiquemos. Ah, Rodrigo dice que se equivocó. Muy bien, Marcos, 0.53. Bueno, Marcos sí le dio un valor diferente, ¿no? Vamos a ver un nuevo resultado. Vamos a ver, ya sea Rodrigo o Kevin o Cristian. 0.52555 va a 0.53. ¿Sí? Josué. Ujú, Josué, ¿en qué unidades trabajamos ahí? Bueno, por lo que veo de Dina, de Rodrigo, de Marcos, tenemos, lo voy a dejar con 2 cifras para redondear, 0.53. Y esta es la respuesta del problema 2. Veamos, Josué, ¿por qué nos da un valor tan bajo? Revisemos, Josué. Les pido que revisen porque en la revisión de ejercicios del parcial detectamos errores en los cálculos. Tienen el planteamiento correcto, pero a la hora de hacer los cálculos hay errores o a la hora de hacer despejes. Así que es de verificar siempre los resultados para no estar perdiendo sus porcentajes por errores de cálculo. Vamos a ver, vamos a esperar un par de minutos. Pueden ir leyendo el tercer problema en lo que Josué verifica sus datos. Bien, pues esto será entonces lo que aplicaremos al estudio de las cerámicas cristalinas. En lo que Josué verifica, ¿cómo escribiríamos la ecuación para la densidad? La densidad sabemos nosotros que es masa entre volumen. Por lo tanto, serán las masas de los iones dividido por el volumen que estos ocupan, que estará representado por el volumen de la celda unitaria.
Entonces la expresión de densidad quedaría como el número de cationes por la masa atómica del catión más el número de aniones por la masa atómica del anión, y esto dividido por la constante de Avogadro y el volumen de la celda unitaria. Esta sería entonces la ecuación para calcular la densidad. Y como podemos observar, yo la dejé indicada para que cuando ustedes estudien puedan identificar los términos. Pero si ustedes observan en este caso, este término y este término son iguales. Por lo tanto, puedo aplicar los casos de factoreo para que vean que se ocupan, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar el factor común. Yo lo he dejado indicado para que relacionen cantidad de aniones, cantidad de cationes, pero matemáticamente, ya vemos acá, se puede resolver aplicando, ¿verdad?, factor común y reduciendo cálculos. Ah, bueno, Josué, muy bien. Entonces recuerden siempre revisar sus cálculos para no copiar datos erróneos. Bueno, entonces, como Josué ya corrigió, hoy pasamos al tercer problema. Problema 3. Experimentalmente se ha demostrado que el módulo de rotura disminuye exponencialmente con la fracción de volúmenes de poros. De acuerdo a la expresión, y el módulo de rotura se representa por sigma. Entonces tenemos la expresión sigma igual a sigma 0 por la exponencial de menos n por p. Recordemos lo que vimos en clase, que si aquí tenemos la fracción de poros y aquí tenemos la propiedad, esto lleva una tendencia de esta forma, ¿verdad? Una variación exponencial. A medida que aumenta el valor de la fracción volumétrica de poros, disminuye el módulo de rotura. Si el módulo de rotura y la fracción de volumen de porosidad asociada para dos probetas del mismo material cerámico son, aquí vemos que para un módulo de 70 hay una fracción de poros de 0.10 y para un valor de módulo de rotura de 60 megapascales hay una fracción de 0.15. A partir de estos datos piden que calculemos el módulo de rotura para una probeta sin porosidad del mismo material. Y B, calcular el módulo de rotura para una fracción de volumen de porosidad de 0.2%. Entonces vamos a trabajar con estos datos que son los que aplicaríamos para relacionar cualquier propiedad con la fracción de porosidad. Copiemos entonces la ecuación. Nos dice que el módulo es igual a un módulo sub 0 por la exponencial de menos n elevado a la p. Entonces, en el primer literal, nos piden el valor del módulo para P igual a 0. Pero para aplicar esta ecuación, necesitamos, ¿cuál es el valor de n? ¿Está? Para determinarlo.
En este caso sabemos que el valor de sigma sub 0 es el que corresponde, ¿verdad? Para la porosidad 0. Entonces vamos a determinar el valor de n y el valor de sigma sub 0. Porque vemos que este es igual a sigma sub 0 cuando E es igual a menos n por 0, ¿verdad? Entonces esto tiende a 1 y el esfuerzo o el módulo de rotura se equivale al valor del módulo 0. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que trabajar con los datos que tenemos y vamos a escribir ecuaciones tomando esta forma general. Entonces dice que el esfuerzo o el módulo de rotura es de 70. Entonces, a partir de los datos. Voy a copiar los datos para que lo llevemos en orden. Aquí tengo el módulo y aquí tengo la fracción de porosidad. 70, 60, 0.10 y 0.15. Entonces, ¿cómo sería esta ecuación? Sería 70 igual al módulo sub 0 por la exponencial de menos n por 0.10. Y la otra ecuación sería 60 igual al módulo sub 0 por la exponencial de menos n por 0.15. Para poder despejar necesito eliminar esta exponencial y para eliminarla voy a aplicar logaritmo natural. Tengo entonces logaritmo natural de 70 es igual al logaritmo natural del módulo sub 0 menos elimino esto, ¿verdad? Y tengo menos porque es el signo que lleva la exponencial. Menos 0.10 n. Esto es un producto. Entonces tendría el logaritmo natural del módulo sub 0 más, pero aquí como voy a bajar este, ¿verdad? Menos n. Entonces, por ley de signos, aquí me queda menos. Y en la siguiente ecuación, logaritmo natural de 60 igual al logaritmo natural del módulo 0 menos 0.15 n, por lo mismo. Entonces aquí tengo dos ecuaciones que debo resolver. Y aquí es donde vuelvo a hacer énfasis en la importancia de una buena calculadora, porque lo que estamos evaluando es el planteamiento, pero la solución del sistema de ecuaciones, eso se lo evaluaron a usted en 8º grado, en 9º grado. Entonces ya no tenemos por qué evaluarlo nuevamente. Es donde las herramientas son permitidas porque permiten agilizar los cálculos. Les recuerdo, una buena calculadora es su herramienta de trabajo, le ayuda a usar mejor el tiempo y es una excelente inversión, que no la puede comprar nueva. Vaya a las tiendas de usados, a donde de estas tiendas de empréstitos, estas tiendas que adquieren prendas y les dan dinero y si no pagan, pues las pierden. Pues a veces hacen ellos ventas y allí puede usted encontrar algunas calculadoras. Y si no, estudiantes que ya cambian su equipo, pues a veces las venden a un menor precio. Entonces puede ir ahorrando para hacerse de su herramienta. Pues bueno, ¿cómo vamos a calcular esto? Pues fíjense que como aquí tenemos estas dos expresiones que son iguales,
Pues entonces a partir de ahí yo puedo hacerlo por matrices, puedo hacerlo por sustitución, puedo hacerlo por igualación, cualquiera de los métodos de resolver sistemas de ecuaciones que aprendieron en noveno grado. Entonces nos quedaría, pasaría este menos 0.10 al miembro izquierdo, cambia signo y lo mismo haría con este para poder igualar esto, ¿verdad? Entonces me quedaría, lo voy a hacer para que les quede completo. Logaritmo natural de módulo sub 0 va a ser igual al logaritmo natural de 70 y ahí despejo más 0.10 n. Y logaritmo natural de este módulo sub 0, logaritmo natural de 60 más 0.15 n. Y de aquí igualo estas ecuaciones. Al igualarlas encuentro el valor de n. Encuentro que n es igual a 3.084. Y después, sustituyendo en cualquiera, tenemos que el logaritmo natural del módulo sub 0 es igual a 4.5569. Entonces aplico el antilogaritmo, la exponencial, y determino que el valor del módulo sub 0 es igual a 95.29 megapascales. Y esta es la respuesta del literal A. A partir de los datos sabemos que planteamos las ecuaciones, resolvemos y ya tenemos los valores que se repiten en cualquier otro par de datos. El valor de n y el valor de el módulo para una porosidad 0. Este será el módulo de corte para un valor de porosidad de 0. Ideal. Vamos a ver, ¿cuál sería entonces el valor del módulo de corte para un valor de porosidad de 0.2, que es el literal B? Calcular el módulo de rotura. Calcular el módulo de rotura para una fracción de volumen de porosidad de 0.2. Entonces, ¿cuál sería este valor? Vamos a ver. Para que nos queden los valores, pues lo voy a poner por aquí. Para un valor de porosidad de 0.2 y ocupo la misma expresión. El esfuerzo, perdón, la sigma representando el módulo de rotura es igual al módulo para porosidad 0 ideal por E a la menos NP. ¿Cuál es la respuesta? Trabajen y resuelvan. Quiero ver que puedan usar esas calculadoras. Quiero ver que hayan aprendido la ecuación.
Ajá, vamos a ver cuál es el valor del módulo de rotura. Ajá, 0.87. No, Marcos, revisemos. Revisemos, por favor. Aquí tenemos el valor de el módulo de rotura a porosidad 0. Aquí tenemos el valor de N. La porosidad 0.2. Revisemos, por favor. Kevin nos dice 51. Ajá, muy bien. Revisemos. Ah, Rodrigo nos confirma 51. Bueno, Marcos, revisemos. Dina nos confirma 51. Muy bien. Revisemos, Marcos, en qué nos hemos equivocado. Vaya, muy bien, Marcos. Hoy sí, ¿verdad? 51. Ojo, niños, cuando tenemos esos resultados, por eso estamos haciendo aquí la participación, porque en el examen ya ven ustedes que no se puede, es trabajo individual. Así que detectamos si tenemos problemas cuando usamos las calculadoras, tal vez confundimos los números, tal vez la calculadora presenta fallas, pues hay tantas cosas que evaluar antes de un parcial. Como les comentaba, no es bueno que por un cálculo se pierda toda la ponderación cuando el planteamiento es correcto, ¿verdad? Pero es parte de. Recuerde que como ingenieros no podemos dar esos datos así tan diferentes, ¿verdad? Siempre hay Bueno, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, niños, sobre la discusión 8.